Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios. Por los difuntos.
Bienvenidos, hermanos. Por mi causa o a causa de mi nombre, dice Jesús, se sufrirán persecuciones y el martirio. En América Latina, nuestras comunidades llevan el sello de los apóstoles y además reconocen el testimonio cristiano de muchos hombres y mujeres que esparcieron en nuestra geografía las semillas del Evangelio. Damos inicio a nuestra Santa Eucaristía cantando. Canta la Nochebuena, canta y no llores, es Navidad. Canta por todo el mundo la buena nueva que se nos da. Canta la Nochebuena, canta y no llores, vuelve a cantar. Canta por todo el mundo porque ha llegado la Navidad. Canta por todo el mundo porque ha llegado la Navidad. Hoy es la Nochebuena, hoy es la noche del amor. Noche en que ha nacido sobre unas pajas el Señor. Hoy es la Nochebuena, noche sin penas ni dolor. Suenen cantos de gloria para cantarle a nuestro Dios. Canta la Nochebuena, canta y no llores, es Navidad. Canta por todo el mundo la buena nueva que se nos da. Canta la Nochebuena, canta y no llores, vuelve a cantar. Canta por todo el mundo porque ha llegado la Navidad. Canta por todo el mundo porque ha llegado la Navidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, que se ha encarnado y está en medio de nosotros, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy celebramos de una manera muy especial al primer mártir, San Esteban. Después del nacimiento de Jesús, ya hay alguien, el primer cristiano, que es capaz de entregar toda su vida hasta las últimas consecuencias, hasta la última gota de su sangre por el Evangelio. Iniciamos esta Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Señor y Dios nuestro, imitar a San Esteban y aprender a amar también a los enemigos, ya que celebramos el martirio de aquel que supo interceder por sus propios verdugos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, como también otros originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Pero no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a vociferar y, tapándose los oídos, se precipitaron sobre él como un solo hombre y, arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos se quitaron los mantos, confiándolos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después, poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y al decir esto, expiró. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentras salvo, porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, guíame y condúceme. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Tu amor será mi gozo y mi alegría. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. El niño Dios ha nacido en Belén. Aleluya, aleluya. Quiere nacer en nosotros también. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Solo los pobres y humildes lo ven. Aleluya, aleluya. Solo el amor nos conduce hasta él. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales
y los azotarán en sus sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos encontramos en este día en que celebramos ya enseguida después de la Navidad el martirio de Esteban. Es el primer mártir dentro de la iglesia. Apenas tenemos el nacimiento de Jesús y ya tenemos a alguien que ofrece, que derrama su sangre, su propia vida por este niño que ha nacido, es decir, por el Señor. Es tan interesante, ¿verdad?, en este pasaje, ¿verdad?, en que encontramos tanto de la primera lectura en que Hechos de los Apóstoles nos narra este momento en el cual Esteban, lleno del Espíritu Santo, proclama esta nueva vida. Al igual que el Divino Maestro, también nos está queriendo decir que el diácono Esteban y todo cristiano, nosotros tenemos que entregar nuestra vida por el Señor. Por eso es que está muy unido, ¿verdad?, en este día 26, después ya de la Navidad. El Señor sabemos que después entregará totalmente su vida, derramará su sangre por nuestra liberación en la cruz. Y aquí tenemos a Esteban, que es el primer mártir, decíamos, que es el primero en entregar la sangre, la vida, por la causa del reino, por la causa de Jesús. La enseñanza es muy clara. La enseñanza que nosotros estamos encontrando aquí, que pedagógicamente la Iglesia nos está enseñando y nos está diciendo, es que todo cristiano es el alter Christi, es decir, es el otro Cristo. Nosotros somos otros Cristos, queridos hermanos, hoy en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestra realidad de comunidad. Es decir, cada uno de nosotros debemos mostrar, vivir, poner entonces en el tapete las características, las cualidades del cristiano, es decir, del seguidor de Cristo. Y esta es la característica esencial y la característica más difícil, porque es justamente entregar la vida hasta lo máximo, entregar la vida hasta el martirio, entregar la vida hasta derramar esa última gota de sangre por causa del Evangelio. Nosotros, además de escuchar esta historia tan interesante con los Hechos de los Apóstoles en esta primera lectura, también en el Evangelio escuchamos cómo San Mateo nos está diciendo las características del buen cristiano, del cómo nosotros tendríamos que seguir e imitar a Cristo. En primer lugar nos dice, por mi causa o a causa de mi nombre sufrirán persecuciones y el martirio. Vamos a tener hasta el martirio, es decir, el cristiano que busca simplemente una comodidad y una vida feliz, tranquila, no ha entendido mucho entonces del Evangelio. El que busca simplemente la pax romana, como se decía en aquel tiempo, que era una pax pero del silencio, era una paz que en realidad no decía todo lo que el hombre estaba sufriendo o todo lo que el hombre estaba deseando, sino que era ese silencio sepulcral simplemente, en el que nadie podía decir nada, en el que nadie podía hablar, en el que nadie podía poner al tapete todo aquello que estaba equivocado. ¿Por qué? Porque había un poder barete que no les dejaba manifestarse, que no les dejaba hablar. Queridos hermanos, en nuestra sociedad aún hasta ahora sucede eso. Desde que el hombre es hombre, siempre encontramos estas dificultades, es decir, como esa lucha en el relacionamiento. Los que gritan más o los que tienen más poder o los que tienen más fuerza son los que aparentemente
siempre están triunfando. Son los que están llevando adelante el estilo de vida, imponen en la sociedad modelos de vida. Pero sin embargo, la propuesta del Evangelio, hoy sobre todo con el martirio de Esteban, nos está diciendo en primer lugar que tenemos que, como Alter Christi, tenemos que luchar contra todo aquello que nos quita la propia dignidad, aquello que no nos deja ser nosotros mismos. Porque Esteban, según este relato, a pesar de que es forzado, a pesar de que es exigido a renunciar a su propia fe, sin embargo, él no se calla, él lo dice, él proclama. ¿Por qué? Y porque justamente lo siente así, y siente la fuerza del Espíritu, sabiendo que por mi causa, a causa de mi nombre, ustedes darán incluso la propia vida. Me parece que hoy necesitamos verdaderos cristianos en nuestra sociedad. Necesitamos más gente al estilo y con la característica de Esteban, que podamos también luchar, que podamos decir las cosas, y eso a todos los niveles, comenzando de un nivel también eclesiástico. Muchas veces tenemos abuso de poder, y el abuso de poder, lastimosamente, dentro también nosotros como jerarquía también podemos abusar de poder, y abusamos mucho, ¿verdad? Contra los laicos, contra los grupos, contra el mismo grupo de sacerdotes, contra el mismo grupo, ¿verdad?, de las personas que quieren trabajar, quieren poner las cosas bien, en orden, pero sin embargo, con el abuso del poder, nosotros estamos haciendo lo mismo que hacían aquí en la sociedad en que estaba viviendo Esteban. Esteban no se calla, Esteban lucha. Esteban sabe, y me parece que conoce demasiado bien este Evangelio, porque cuando dice, por mi causa, a causa de mi nombre, les entregarán a ustedes, a los hombres, a los tribunales, les azotarán, harán de ustedes lo que ellos quieran, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque tienen el poder, es el abuso del poder. Y eso está al tapete del día, queridos hermanos. Tenemos que estar muy atentos porque el verdadero cristiano tiene dos posibilidades. O entrar en estos de los que abusan del poder, y entonces también nosotros somos abusadores contra las personas, contra nuestra sociedad, contra nuestra comunidad. O al mismo tiempo nosotros podemos estar en aquella parte en que sufrimos las causas de los abusos. Queridos hermanos, es tiempo de rezar, es tiempo de pedir al Señor en este tiempo de la Navidad para que Él nos pueda liberar de todo egoísmo, para que el Señor nos pueda liberar para ambas partes, ¿verdad?, este egoísmo, de sentirnos poderosos para abusar del poder, o por otra parte también de sentirnos golpeados o de sentirnos tocados fuertemente por los efectos y las causas del poder. Tenemos que ser capaces, así como Esteban, si es este el caso, de entregar incluso la vida por los demás, entregar la vida por la sociedad. Al final de cuentas, esta es la comunidad y este es el Evangelio que el Señor nos está proponiendo. No es fácil, pero es consecuencia, como dijimos al inicio, de adherirnos a Jesucristo, adherirnos a este Dios que se hizo carne, adherirnos a este Dios que vino y entró en nuestra historia y que ahora nos acompaña para vencer todo mal. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, y ahora presentamos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondamos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que sea mensajera de amor y de unidad para la humanidad de hoy, oremos. Escúchanos, Señor. Por las familias paraguayas, para que en ellas reine la paz, el respeto y el cariño, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que en sus hogares sufren diversos tipos de violencia, oremos. Escúchanos, Señor.
Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte aquí en público y aquellas que tenemos guardadas en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espigas y pan dorado te traigo en este hallacá, racimos de dulces uvas que arranqué de mi parral. Recibe la humilde ofrenda que dejo sobre tu altar. Conviértelo en tu cuerpo y sangre, niño Jesús. Conviértelo en tu cuerpo y sangre, niño Jesús. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que aceptes los dones que te presentamos en la conmemoración del triunfo glorioso de tu mártir San Esteban, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque la sangre del glorioso mártir San Esteban, derramada como la de Cristo para proclamar la fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo vivo. Por eso, con los ángeles, así nosotros también te cantamos y aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, hosana en lo más alto de los cielos. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires, San Esteban y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro arzobispo, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Atiende los deseos y súplicas, Señor, de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a quienes murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración de la unidad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor,
No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. A Belén se va y se viene por caminos de alegría, y Dios nace en cada hombre que se entrega a los demás. A Belén se va y se viene por caminos de justicia, y en Belén nacen los hombres cuando aprenden a esperar. Lo esperaban como rico y habitó entre la pobreza. Lo esperaban poderoso y un pesebre fue su hogar. Lo esperaban un guerrero y fue paz toda su guerra. Lo esperaban rey de reyes y servir fue su reinar. A Belén se va y se viene por caminos de alegría, y Dios nace en cada hombre que se entrega a los demás. A Belén se va y se viene por caminos de justicia, y en Belén nacen los hombres cuando aprenden a esperar. Lo esperaban sometido y quebró toda soberbia, denunció las opresiones, predicó la libertad. Lo esperaban silencioso, su palabra fue la puerta por donde entran los que gritan con su vida la verdad. A Belén se va y se viene por caminos de alegría, y Dios nace en cada hombre que se entrega a los demás. A Belén se va y se viene por caminos de justicia, y en Belén nacen los hombres cuando aprenden a esperar. Oración final. Te damos gracias, Señor, por esta inmensa misericordia que nos has demostrado, porque nos ofreces la salvación mediante el nacimiento de tu Hijo y nos alegras con la celebración del mártir San Esteban. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, esta fiesta del mártir San Esteban. Podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. Nos consagramos a nuestra Madre. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana y verás al niño en la cuna.
buena. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, qué nuevas me traéis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, qué nuevas me traéis. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, qué nuevas me traéis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, qué nuevas me traéis. Campana sobre campana y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque está naciendo Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, qué nuevas me traéis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, qué nuevas me traéis. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Desde el cielo ha bajado la promesa celestial. Es el Hijo de María quien la bendición traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Él nos da la Eucaristía, alimento celestial. Se ha quedado con nosotros en un pedazo de pan. No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes y proclama la verdad. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza.
la vida perenne. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niño Dios, que naciste en Belén, hoy te quiero ofrecer mi corazón. Niño Dios, tu pesebre quiero ser, y aunque digno yo no soy, te quiero recibir. Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer, te quiero adorar. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Niño Dios, hoy te quiero agradecer por traer tu salvación a este pecador. Niño Dios, tan humilde y eres rey, tan pequeño y eres Dios, te quiero recibir. Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer, te quiero adorar. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche que mi vida cambió. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven niño Dios, ven Salvador,
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Canta un ángel en el cielo, gloria, gloria, gloria a Dios, y a los hombres en la tierra, gracia y paz desde el Señor. Con los cielos alabemos y al eterno Rey honremos, con angélico cantar. Cristo nace en un portal, canta un ángel con gran voz, gloria, gloria a nuestro Dios. Vamos todos a adorarlo, es el Cristo nuestro Dios, de sus gracias esperamos, nos vendrá la salvación. Con los cielos alabemos y al eterno Rey honremos, con angélico cantar. Cristo nace en un portal, canta un ángel con gran voz, gloria, gloria a nuestro Dios. Salve, príncipe de paz, que trajiste plenitud, luz y vida con amor, y en tus alas la salud. Con los cielos alabemos y al eterno Rey honremos, con angélico cantar. Cristo nace en un portal, canta un ángel con gran voz, gloria, gloria a nuestro Dios. De todos sitios han llegado a Machu Picchu gente para celebrar el equinoccio de verano que me han dicho es la Navidad astral. El Jockey Plaza está repleto de trineos, Papá Noel, espinos y demás. Mientras Jesús está en el estacionamiento, casi en la puerta de atrás. Llévense si quieren los regalos, el puré de manzana y el pavo. Llévense las luces y hasta el árbol, pero al niño en su pesebre no se atrevan ni siquiera a tocarlo. Porque no hay Navidad sin Jesús, no hay Navidad sin Jesús. Vendan lo que vendan, inventen lo que inventen, no hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús, no hay Navidad sin Jesús. Compren lo que compren, inviertan lo que inviertan, no hay Navidad sin Jesús. ¿Qué hace el señor de barba blanca y traje rojo como el rey de la Navidad?
si allá en el cielo se revuelve del enojo el propio San Nicolás. Si Harry Potter y las brujas hoy celebran Halloween igual que en Navidad, entonces tú serás Scrooge por aguafiestas y yo el Grinch por antisocial. Llévense todo el aguinaldo y si quieren también el feriado. Llévense el champán de regalo, pero al niño en su pesebre no se atrevan ni siquiera a tocarlo. Porque no hay Navidad sin Jesús, no hay Navidad sin Jesús. Vendan lo que vendan, inventen lo que inventen, no hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús, no, no, no hay Navidad sin Jesús. Compren lo que compren, inviertan lo que inviertan, no hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. Vamos a re de nuevo. Y la vida a do se decidió fa mayor a vivir. Pasamos a re. Y viviendo a do se construyó a sol una historia.